Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a pedir que me acompañen con su mano derecha. Vamos a orar por Marvin, que es nuestro predicador del día de hoy. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios, por el corazón de Marvin, porque tú en tu infinita misericordia y amor nos traes tu palabra y lo usas a Él para que Él venga a quemar nuestros corazones y a llenarnos de tu mensaje, de tu palabra, Señor. Tú conoces nuestros corazones, mi Dios, y tú sabes que en algún momento tú vas a hablarnos a través de Marvin de forma individual. Quema sus labios, Señor. Deposita la paz de tu Santo Espíritu sobre su corazón, pero sobre todo, mi Dios, cuídalo y protégelo siempre para que él pueda continuar con su ministerio de llevar la palabra a todos los grupos de la comunidad y que pueda ser siempre un instrumento dócil de tu corazón. Te alabo y te bendigo por siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Qué alegría, qué bendición poder venir una noche más y poder traer un mensaje que no dudo que va a ser de bendición, que va a ser de mucho gozo y el cual el Señor les ha preparado esta noche. Fíjense que yo quiero comenzar este mensaje contándoles una historia de un santo que posiblemente ustedes ya han escuchado y del cual ustedes pueden haber visto en nuestro país sus obras. Y este santo se llama San Jerónimo Emiliani. Pero ¿quién fue San Jerónimo? San Jerónimo cuenta la historia que nació ya por el año de 1486. Y San Jerónimo nació en una familia conformada por su padre, su madre, un hermano. San Jerónimo creció en una familia con comodidades para su época, ya que su padre les pudo dar buenas condiciones, les pudo dar todo lo necesario a su familia y quizás les pudo dar más de lo que podía tener una familia promedio en esos tiempos. San Jerónimo fue un niño con muchas comodidades que tuvo todo lo que él quería. Y así fue llegar a ser lo que él. Pero él desde muy pequeño sentía la necesidad de poder llegar y servir a su forma, ¿verdad? Y fue así como San Jerónimo, en sus primeros pasos, decide entrar al ejército junto con su hermano. Y su hermano va con él a las batallas, pelean en batallas y ganan batallas. Él se sentía emocionado del servicio que había dado a su país. Viniendo de la batalla, San Jerónimo decide seguir los pasos de su padre. Su padre, que en algún momento fue un político, fue un ejemplo para San Jerónimo y fue así como San Jerónimo decide entrar en la vida política, porque él se visionaba como con el servicio para los demás y esta vez lo visualizó a través de la política y fue así como él fue senador y además llegó a ser hasta alcalde de su ciudad. Pero cuando él estaba en lo mejor de su vida política, la desgracia viene a su vida y es que su hermano muere en batalla. Y fue aquí cuando él es tocado por Dios y se da cuenta que ahora el servicio debía ser para la familia de su hermano. Y él viene y se hace cargo de la familia de su hermano. Se hizo cargo de sus hijos, se hizo cargo de su esposa, porque él sentía que tenía esa obligación de servirles. Y fue así como él, su corazón poco a poco se fue centrando cada más en el servicio como Dios lo quería. Con el pasar del tiempo, a él le dan un cargo. ¿Y qué fue el cargo? Que realmente lo cambió y lo llevó al camino de santidad a través del servicio. Y este fue la dirección de un hospital. Pero más allá de todo eso, de dar una dirección de un hospital,
le dio el cargo en un momento de mucha dificultad, porque él, cuando asume el cargo, su país estaba pasando una situación difícil, estaba pasando una pandemia, una crisis, donde muchas personas estaban muriendo y murieron muchos adultos. Y eso trajo como consecuencia que quedaron muchos huérfanos, muchos niños en la calle, y esto a él lo tocó, y fue aquí donde se dio cuenta que el servicio para estos niños debía venir de parte de él. San Jerónimo se sentía tan conmovido por la situación que pasaba esta gente, estos niños, que cuenta la historia que él decide vender sus bienes, vender todo lo que tenía. Porque como ya les dije, San Jerónimo fue una persona con muchas comodidades. Él decide vender todo lo que tiene para vivir como estos niños, para sentir lo que ellos pasaban. Y fue así como él abre orfanatos y se hace cargo de estos niños y les da lo necesario, les da estudio. Y fue así como Dios lo tocó. Y él se dio cuenta que a través del servicio para estos niños, él podía llegar a un camino de santidad. Y no es que él quisiera ser santo, sino que Dios lo estaba utilizando a través del servicio para poder llegar a los caminos de Dios. Él sirvió de muchas formas, pero al final Dios lo ocupó y Dios permitió que él pudiera hacer grandes cosas a través del servicio. Y si no veamos, por ejemplo, acá en El Salvador, la congregación de los hermanos Somascas, que prácticamente es la congregación que se fundó por la vida de San Jerónimo Emiliani, tiene más de 100 años de servir aquí. Y así en muchos países. Acá hay obras, hay colegios, hubieron orfanatos que se dedicaban a la labor de San Jerónimo. Entonces, como podemos ver, el Rey de Reyes nos hace un llamado y nos pide que a través del servicio podamos llegar a ese camino de santidad que Él quiere para cada uno de nosotros. Porque quiero decirles que el Señor necesita cada uno de nuestros servicios. Y el Señor ha puesto su mirada en nosotros. El Señor, quien nos ama tanto, así como se fijó en San Jerónimo, se ha fijado en cada uno de nosotros y nos da un servicio especial cada día de nuestras vidas. Y es así como el mensaje de esta noche se titula Que mi vida sea un servicio para Dios. Y nos vamos a apoyar en nuestra Biblia en la cita de San Mateo, capítulo 25, versículos del 24 al 20. San Mateo, capítulo 25, versículos del 24 al 20. Leo para ustedes. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí mi dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, deberías de haber llevado mi dinero al banco. Y yo al volver había recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban ahí: Quítenle las 1000 monedas y désela al que tiene 10,000. Porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Palabra de Dios. Como podemos ver la cita, esta hermosa cita, nos da una serie de conceptos los cuales nosotros tenemos que ver y entender para comprender en sí cómo es el servicio. Fíjense que acá hay un personaje que es el principal y este personaje es el Señor, es el jefe, prácticamente es el dueño del negocio. Y esta persona la podemos describir como un comerciante que le gusta
que sus empleados se entreguen de lleno. El siervo da una serie de características de cómo es este señor. Y podemos evidenciar que este señor, el jefe, es una persona dura, una persona difícil, una persona que quiere, si invierte 100, quiere ganar 110. Es una persona que le gusta que las cosas se hagan como él dice o mejor. Pero hay una característica bien importante del jefe o del señor en este caso. Y esa característica es que él confía plenamente en sus siervos. ¿Pero qué es un siervo? Fíjense que buscando en el diccionario, yo encontré que la palabra siervo tiene dos significados prácticamente. La primera dice que un siervo es una persona que está sometida completamente a algo o a alguien. Y también encontré algo que dice que es una persona que sirve a Dios y que guarda sus preceptos. O sea, el siervo puede ser en esos dos sentidos. Alguien que sirve a Dios y una persona que se entrega de lleno a lo que le encomiendan. Pero el siervo de la cita tiene una característica especial y es que su señor le pide como característica para poder desarrollar todito lo que le pida, que sea una persona obediente, que sea una persona responsable, que sea una persona que vele por sus intereses y que cuide lo que él entrega. ¿Por qué? Porque él espera que su servicio sea una entrega total a él. Es decir, espera, como yo les dije al inicio, que el siervo se someta completamente a él, en este caso a la labor que se le encomendó. Pero ¿qué sucedió? Cuando vemos la cita, cuando el Señor recrimina al siervo, ¿qué es lo que le dice? Que no lo hizo porque tuvo miedo, porque decía que el Señor es una persona dura, difícil. Pero en el servicio no es válido decir que tenemos miedo. ¿Saben por qué? Porque el miedo no es más que ese sentimiento que tenemos de desconfianza, de creer que las cosas van a suceder contrario a lo que yo creo. Y es que cuando nosotros tenemos miedo, pueden pasar dos cosas. La primera, que cuando uno tiene miedo, se puede paralizar. Y puede ser que usted tenga una labor que se le encomienda, o en este caso, así como el siervo le encomendaron una labor, ¿y qué pasó? Se paralizó y mejor no hizo nada. Y al final solo esperó la reprimenda. O puede pasar también que este siervo pudo haber tenido miedo y se pudo haber aventado, porque también puede pasar eso. Cuando llega el miedo, las personas corren, huyen. Puede ser que él también haya hecho mal el servicio. Es decir, el miedo al final, sea de una u otra forma, no lleva a nada. Este siervo actuó con miedo, es decir, hizo mal el servicio encomendado. ¿Y saben qué es el servicio? El servicio es la palabra servicio y que significa aprovechar, valer o ser de utilidad a alguien. Es decir, en este caso, este siervo no fue de utilidad para su señor. Al contrario, le generó un problema, le generó pérdida porque él invirtió y no ganó. Y todo porque su siervo tuvo miedo. ¿Y cuál fue el resultado? Premiar a ese siervo, al otro siervo que dio a ganar y que realmente hizo el servicio con amor, con esmero, con mucha responsabilidad y que cumplió con la labor encomendada. Es decir, el amo, el señor o el jefe vino y premia a quien se entrega de lleno a su servicio. Ahora yo quiero preguntarles, ¿hay en esta asamblea alguna persona
que se identifique con este empleado, este siervo que tuvo miedo? ¿Será que algunas veces hemos pasado situaciones donde el miedo nos paraliza, donde tal vez nos han encomendado una labor o nos han encomendado un servicio y creemos que el miedo, ya sea por hablar al frente o ya sea por ayudar a alguien o por miedo a ser criticado, no nos permite hacer estas cosas, no nos permite llevar a cabo nuestro servicio? Una de las consecuencias del miedo en el servicio no es más que el fracaso del mismo servicio, porque una vez nosotros permitimos que el miedo llegue a nuestras vidas, nuestro servicio tambalea y no se lleva a cabo. Y quiero decirles algo, que esa desconfianza que nos puede generar el miedo y que nos conlleva a fallar, no nos la dio Dios. Dios cuando nos crea, Dios, me lo imagino de esta forma, Dios cuando, como el alfarero que viene y hace el muñequito de barro, le pone su carita, le pone sus ojitos y nos llama por nuestro nombre y nos llama y nos dice, te creo para que me sirvas. Y como dice la palabra, y sopla ese aliento de vida en esos huesos secos, Él no dice, y le voy a poner un poquito de miedo para que cuando Él vaya a servir, esté seguro de lo que está haciendo, o si tiene miedo, mejor no lo haga. El Señor no dice eso. Y quiero leerles una cita en la cual yo les quiero comprobar que realmente lo que les estoy diciendo así es, que el Señor no nos crea con miedo. Y esto lo podemos encontrar en el libro que está en el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el cual yo leo para ustedes y que dice, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Veamos, dice, no nos dio el Señor un espíritu de timidez. Es decir, cuando Dios nos crea, cuando Él nos ve en el vientre de nuestra madre, no dice no le voy a poner miedo. Al contrario, el Señor nos crea hombres valientes, hombres y mujeres valientes para poder servir. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué tener miedo. Porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de fortaleza. Entonces tenemos que echar afuera ese miedo, esa desconfianza, para no tener la actitud de ese siervo, que simplemente por miedo se vio como una persona mala y una persona perezosa. Tenemos que echar fuera ese miedo, así como San Jerónimo, que afrontó, le dieron cargos nuevos, afrontó situaciones en su vida tal vez difíciles, pero él siempre estuvo dado al servicio y les puedo asegurar que él, como persona que fue, él puede haber sentido miedo en su momento. Él, pues, les puedo asegurar que él, al estar frente a un hospital en una pandemia, imagínense qué difícil haber sido para él estar dirigiendo un hospital en una pandemia y tomar decisiones difíciles. Para él no tuvo que haber sido fácil, pero él estaba claro que tenía un servicio y lo llevó a cabo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quiénes sirven en esta asamblea? ¿Quiénes de los que estamos acá nos consideramos servidores? Y que quiero decirles que servidores somos todos, porque nuestro servicio tiene que trascender más allá de nuestra asamblea. ¿Por qué? Porque nuestro servicio va más allá de lo que estemos de nuestra asamblea, sino que tiene que trascender en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros amigos, donde quiera que estemos. El servicio tiene que llegar, tiene que ser como esa semilla que nosotros vamos a plantar o ya hemos plantado y que va a dar frutos abundantes, porque podemos servir, aún en el tráfico podemos servir, a veces vamos todos complicados y tal vez vamos pitando o vamos peleando,
No, mis hermanos, estamos llamados hasta a servir en esas pequeñas cosas, porque nosotros somos, como ya les dije, hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos llamados a servir, y Dios nos permite darnos cuenta que a través del servicio somos, como ya les dije, de provecho, personas que valemos o somos de utilidad para Dios, porque Dios nos da un servicio todos los días, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros compañeros. ¿Cuántas personas a veces pasan días complicados? Pónganse a pensar, a veces compañeros de trabajo llegan complicados, que están con problemas difíciles en su casa, y a veces con decirle, Dios te ama, Dios te bendiga, le estamos dando o le estamos permitiendo que estas personas puedan entender cuánto Dios los ama, porque Dios nos da esa oportunidad todos los días de poder traer alma a sus pies. Si no, veamos ustedes la hermosa oportunidad que tienen de retiro, porque ustedes tienen una oportunidad de poder traer almas a los pies de Cristo. Y no se limiten al tema de que están en la virtualidad, porque Dios en la virtualidad ha hecho maravillas, ha cambiado corazones, ha transformado familias, ha permitido que las personas puedan estar al servicio. Y qué mejor servicio que este? Si no, veamos, Dios que no se deja ganar en nada. Imagínense cómo fue todo en la pandemia. Cerraron asambleas, cerraron escuelas, cerraron todo, trabajos, todo. Y todo parecía perdido. Pero como Dios no se deja ganar en nada, Dios permitió que todas estas plataformas que tal vez nosotros en algún momento pensamos que no nos podían ayudar en el servicio, hoy son utilizadas. Y créeme que para mí es algo bien, fue bien maravilloso poder llegar y servir en un retiro virtual, cuando eran virtuales, y ver gente de todos lados conectada. Y en el retiro que yo estuve sirviendo había gente de Sudamérica, gente de Europa, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y, y, y ver gente llorando, después ver en recibimiento familias completas, gozándose. O sea, eso es totalmente de Dios, es maravilloso. Y todo es a través de ese sí que le damos al Señor. Imagínense cómo era, imagínense que este grupo, que es una gran bendición para muchos de los hermanos que están fuera del país, y es algo increíble porque imagínense qué hubiera pasado si cuando se propuso la virtualidad en el servicio, en las asambleas, nuestros líderes hubieran dicho que eso no tenía razón de ser. Si eso hubiera pasado, este grupo posiblemente no se hubiera desarrollado, no se hubieran desarrollado retiros y el servicio se hubiera visto limitado, pero Dios, como ya les dije, que no se deja ganar en nada, permitió todo esto. Entonces, al final, aún en las peores de las crisis, Dios saca cosas maravillosas y cosas en las cuales nosotros tenemos que gozarnos en el servicio. Porque nuestro servicio puede verse afectado de dos formas. La primera, cuando nosotros tenemos miedo, como ya les dije. Cuando nosotros tenemos miedo, sucede que nosotros mismos dudamos por esa desconfianza que tenemos de nuestra capacidad de poderle servir a otras personas. Dudamos de esa capacidad de poder decirle, Dios te ama, Dios te necesita, Dios necesita que tú estés acá sirviendo. Nosotros cuando decimos que nuestro servicio no lo hacemos porque tenemos miedo a que nos vean hablar o tenemos miedo a que tal vez posiblemente puede estar sucediendo que yo he sido una persona dura, difícil, o he sido una persona que tal vez en el pasado me he dedicado a andar fregando o a andar en malos pasos, pero cuando viene la conversión y venir a decirles a mis amigotes o a los amigos de la vida pasada, mira, te quiero invitar a un retiro, o mira, yo te quiero invitar a una asamblea, o mira, yo te quiero invitar a esto. Tal vez ese mismo miedo de que me vayan a ver mal
a veces limita nuestro servicio para los demás. Pero quiero decirles que nada ni nadie nos tiene que hacer dudar de nuestra capacidad de poder servir. Porque nosotros, cuando fuimos creados, como ya les dije, Dios nos crea sin miedo y nos da amplias capacidades de poder servir. Y es porque así lo quiere Dios, porque Dios quiere vernos sirviendo y Dios nos ha dado fuerza y fortaleza para entregar nuestro servicio. Por eso nuestro servicio tiene que ser total. Nuestro servicio tiene que, si hay algo de miedo o de duda en ello, hay que apartarlo, hay que entregarle eso a Dios. Eso que nos hace tener miedo de poder servir, hay que entregárselo a Dios. También puede pasar que yo tal vez sea un servidor comprometido, de lleno, que sirvo, pero puede pasar que también puedo llegar a un momento en el que yo caiga en alguna crisis o algo terrible venga a mi vida, ya sea crisis de trabajo, ya sea crisis familiar, crisis de salud, o póngale el nombre a ese problema o a esa crisis. Y venimos y ponemos en el centro de nuestra vida, así como los círculos de retiro, ponemos en el centro esa crisis. Y esa crisis aparta el servicio. Si hay algo en este momento que nos aparte de poder servir, que hay una situación difícil, complicada, quiero decirle, mis hermanos, que ha llegado el momento de que usted se examine y ponga a Dios al centro. Y verán cómo su crisis, su situación, por difícil, compleja y por monstruosa que usted la vea, el Señor la va a aclarar, la va a resolver, la va a suavizar y no va a permitir que a usted le pase nada. Pero eso es una decisión personal, donde nosotros decimos, Señor, yo estoy pasando esta situación de desempleo, o Señor, yo estoy pasando esta crisis de enfermedad, o yo estoy pasando este problema familiar difícil, pero yo quiero servirte. Tú me mandas a servir, voy a servirte, pero te entrego esto y tómalo. Y verán cómo el Señor hace maravillas en nuestras vidas. Verán cómo el Señor transforma esa situación complicadísima y permitirá que todo esté bajo control. Y con el servicio, mis hermanos, no quiero decirles que Dios nos pide grandes cosas. El Señor no nos pide, sí nos pide que nos entreguemos de lleno. El Señor sí quiere que nosotros digamos, Señor, aquí estoy y voy con todo a servirte. Pero el Señor no nos pide grandes cosas, así como las que hizo San Jerónimo. El Señor nos pide que nosotros entreguemos nuestro corazón al servicio. Y saben, el servicio puede ser hasta con pequeñas cosas, con pequeñas situaciones, con hablar con alguien que necesite de Dios. A veces ha pasado. Yo tengo amigos que últimamente han caído en desempleo y Dios me ha permitido la bendición de poderlos llevar a retiro. Y a veces, cuando ellos están deprimidos, solo vengo y me reúno a veces 5 minutos con ellos y les hablo de Dios o les leo una cita. Entonces, esas pequeñas cosas a veces transforman vidas. Y les digo, levanta a las personas, porque las personas se dan cuenta que hay un Dios que se interesa por ellos. Pero ellas se van a dar cuenta que hay un Dios que se interesa por ellos en la medida que nosotros permitamos ser herramientas de Dios para poder ayudar a entender a estas personas que Dios está con los brazos abiertos para cada uno de ellos. Porque en la vida hay complicaciones, en la vida hay preocupaciones, en la vida hay de todo. Pero decisión personal, decidir cómo nosotros queremos manejarnos y cómo nosotros queremos servir a Dios. Porque en la medida que nosotros nos enfoquemos en el Señor, en el servicio, vamos a glorificar a Dios con nuestro servicio. Porque nosotros queremos que Dios que Dios nos vea, no como ese siervo malo, perezoso, ¿verdad?
que escondió su servicio y que dijo, tuvo miedo, sino que queremos que Dios nos vea como ese siervo que se entregó de lleno y que el Señor diga, estoy orgulloso de tu servicio. Porque es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que seamos útiles, que seamos de utilidad, que seamos de mucho valor, que signifiquemos algo maravilloso en el servicio para Él y para todas aquellas personas que están en la calle y que necesitan del Señor a este momento. Por eso, si usted tiene desconfianza, mis hermanos, entréguele sus miedos a Dios. Y si usted pasa una crisis, entréguele su situación al Señor. Ponga las cosas que le complican a un lado y enfóquese en el servicio y verán cómo Dios transforma sus vidas. Ahora yo quiero hablarles de cómo el Señor me dio este mensaje. Y es que este mensaje me lo entregó el Señor y me lo entregó cabal en una fecha cuando yo iba a retiro. Yo realmente, cuando venía en mi retiro, yo me encontraba bien afanado, con mucho trabajo, pero me sentía frustrado porque el trabajo eran como ofertas que yo daba, pero nada concreto. Y realmente llegó un punto en que estaba limitado económicamente. Veníamos saliendo de una crisis de salud con mi hija, a quien habíamos tenido con bronquitis y estábamos ahí mero complicados. Y cuando a mí me llaman a retiro, yo al inicio dudé en decir que yo quería ir a retiro, porque realmente me sentía complicado, porque las cosas no me habían salido como yo quería. Y cuando me dan el servicio, cuando reparten los servicios, pues a mí no me dieron, o sea, no me dieron servicio, no me dieron charla, no me dieron servicio. Entonces, yo me quejé y yo le pedí al Señor que me revelara, o sea, qué es lo que Él quería en ese retiro, ¿verdad? Para mí. Pero resultó que dos amigos que estaban pasando situaciones bien difíciles eh, fueron a retiro. Pero resultó que cuando ellos fueron a retiro, me dijeron, mira, yo estoy pasando situaciones difíciles, cada uno en su momento, pero yo quiero ir a retiro, pero yo realmente no puedo dar nada. Yo quiero que me ayudes y ayúdame. Entonces yo hablé con mi esposa y pues ordenamos ciertas cosas, limitado porque me tocó pagarle el retiro a los dos amigos. Se los pagamos y créame que para mí fue una enorme bendición porque uno de estos amigos estaba con una crisis de desempleo, estaba cayendo en situaciones de alcoholismo, le estaba realmente complicado. Y el otro amigo estaba por separarse de su familia. Pero este retiro a ellos les dio una luz y les dio una bendición. Y ellos hoy se congregan. Yo los he visto y ellos están emocionados y me hablan de cómo Dios los cambió. Y ahí me di cuenta cuál era mi servicio. Pero si yo le hubiera dicho que no al Señor, pensando en todo lo que me había pasado, posiblemente yo no hubiera podido incidir para que el Señor llegara a ellos. Y el Señor, que como ya les dije que no se deja ganar en nada, después lo que yo pagué para ayudarle a ellos, me vino hasta más de lo que yo les había dado. Entonces el Señor al final me dio una lección y me enseñó que el servicio realmente tiene que ser con entrega, que el servicio tiene que ser total en nuestra vida y no tiene que ser un servicio a medias. Y así es como esta noche hemos hablado, hemos meditado y hemos reflexionado, ¿verdad? Primero, cómo San Jerónimo Emiliani
Él a través del servicio logró un camino de santidad, pero logró esa santidad siguiendo el servicio tal como Dios se lo encomendó en su momento. También hemos visto cómo el siervo, como los dos siervos, pero principal el que tuvo miedo, fue apartado porque hizo mal su servicio a pesar de la confianza que le dio su jefe. Por eso, Dios nos pide un servicio para cada uno de nosotros. Y está en nosotros en decirle, Señor, aquí estoy con mis manos abiertas y quiero servirte. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, si queremos hacer vida este mensaje? Primero, tenemos que servir en todo momento. Por pequeña que sea la acción, todo es válido. Segundo, entreguemos nuestros miedos y nuestras crisis a Dios. Y tercero, gocémonos en el servicio. Gocémonos porque el Señor tiene el control de todo. Ahora yo quiero pedirles, inclinen su rostro y quiero que escuchemos una alabanza.